un gran gozo podernos dirigir hacia ustedes en esta tarde, llevando el mensaje de la palabra de Dios. Pedimos que el Espíritu Santo haga su obra en cada vida, cada persona que la escuche, y haya pues el fruto deseado, que caiga en buena tierra. Bueno, en esta tarde vamos a hablar acerca de lo que la palabra de Dios dice, de los postreros tiempos. Todos estamos escuchando que estamos viviendo, fuimos la generación que nos tocó vivir los postreros tiempos. Ahora vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos hace algunas advertencias para que aprendamos a discernir lo que debemos de hacer en este tiempo, porque cada tiempo pues tiene su forma diferente de actuar, ¿no? La palabra nos dice en 1 de Timoteo 4, del 1 al 2, nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Bueno, ahí algo más, pero nos vamos a detener ahí. Pero el Espíritu dice claramente. ¿Quién está hablando en este tiempo? El Espíritu. Ahora vamos a ver. Cuando habla de esto, dice que en los postreros tiempos serán un tiempo muy difícil, especialmente para el creyente, para la iglesia, porque el ataque del enemigo se viene en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la novia del Cordero, porque la iglesia es la autoridad más alta que existe aquí en la tierra, y él quiere engañar a la iglesia. ¿Y cómo le engaña? Dice que solo se podrá detectar. Va a ser algo tan sutil, tan, ¿cómo le explico? Tan tremendo, que va a haber mentiras que parezcan verdades. Por eso dice que lo vamos a discernir solo en el Espíritu. Por eso dice la palabra que solo los que son guiados por el Espíritu Santo son los verdaderos hijos de Dios. ¿Quién lo podrá detectar? Solo aquellos que escuchan la voz del Espíritu. Y la voz del Espíritu, ¿cómo se escucha? En intimidad con Dios, en oración, en ayuno, en meditación. Allí se escucha la voz del Espíritu, lo que el Espíritu está diciendo. Y aquellos pues que no tienen, son las personas las que no han buscado, las que no les ha interesado buscar la guianza del Espíritu, son las personas que van a ser engañadas. ¿Y en qué área van a ser engañadas? Dice que estas personas no tienen ni identidad ni paternidad. Identidad, ¿quién soy? ¿Quién soy? Soy un hijo de Dios. Identidad de hijo, y Dios es mi Padre. Y tengo padres aquí en la tierra, tanto padres biológicos como padres espirituales. De los biológicos, ellos me han dado la vida, me han educado para este mundo. El Padre espiritual me guía, me enseña para ser ciudadano del reino, hijo de Dios. Entonces, Timoteo fue advertido por Pablo, que era su padre espiritual, acerca de lo que el Espíritu decía a los postreros tiempos. Y lo advierte en este tiempo. También Jesús hizo lo mismo, ¿sabe? Cuando él ya se iba
ir, llamó a sus discípulos. Recordemos que a los discípulos el Señor Jesús les explicaba la palabra. A las multitudes les hablaba en parábolas, en historias. Pero a los discípulos les da una advertencia. En Lucas 12:1 les dice que tengan cuidado con la levadura de los fariseos. ¿Y cuál era la levadura de los fariseos? Era la hipocresía, que también la conocemos con el nombre de religiosidad. Y el Señor les advirtió, tengan cuidado, porque la hipocresía o religiosidad es un espíritu muy sutil que se disfraza muy bonito, que parece que es un cristiano fiel, pero no es así. Les especifica y les dice a sus discípulos. ¿Por qué? Porque Él quería dar a entender cuál era la importancia de la paternidad, porque aquellos que están cerca del Padre deben ser advertidos primeramente de los peligros. Vamos a 1 de Timoteo. Dice también la segunda parte del versículo que algunos apostatarán de la fe. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué es apostatar? Apostatar es abandonar voluntariamente la fe. Eso es apostatar. Nadie le llama, nadie le obliga, sino que decidió. Y usted sabe que eso pasó en esta pandemia, ¿verdad? Mucha gente decidió no seguir los caminos del Señor, no asistir a una iglesia, no querer nada con el cristianismo. Mejor tengo mi vida a mi manera, sabiendo que apostatar es abandonar voluntariamente la fe. Lo que se cree, entiendo que algunos creyentes han tomado una decisión voluntaria de abandonar la palabra. No, ya no creo. Ya no creo en la palabra. Eso es historias. Esa es la persona que se vuelve un apóstata. Abandona la fe, abandona el conocimiento, no quiere saber más, no quiere conocer más de la palabra de Dios. ¿Y cómo han llegado hasta este punto? El mismo versículo lo dice, escuchando a espíritus engañadores. Como le decía, cuando escuchamos algo diverso, debemos saber, hermano, que hay muchos espíritus engañadores que son los que hacen las doctrinas de demonios. Vamos a explicarlo un poquito mejor. El espíritu, ¿qué es un espíritu engañador? Dice, cuando se habla de Jesús, se habla de algo que se ha transmitido. Vamos a leer en la palabra. En Juan 6:63, Jesús le dice a sus discípulos, el Espíritu da vida. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo. Y les dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y vida. O sea, la palabra de Dios es espíritu y es vida. Por eso la palabra de Dios sana, la palabra de Dios enseña, la palabra de Dios libera, hace maravillas. Por eso al diablo no le interesa que la persona conozca la palabra. Ahí es donde ellos se meten, porque dice que se apostataron de la fe porque pusieron a escuchar doctrinas de demonios. O sea que a través de las palabras que engendramos y transmitimos, nosotros a través de las palabras engendramos y transmitimos vida. Por eso es tan importante que la palabra de Dios esté con nosotros todos los días, que sea nuestra comida. Así como comemos 3 veces al día, así debemos
estar siempre instruyéndonos en la palabra, porque esa nos da la vida del Espíritu. Aquí Jesús pues también nos dice que Él tuvo un confrontamiento cuando estaba aquí en la tierra con los diferentes religiosos de ese tiempo, hipócritas. Y en Juan 8:44, Jesús les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Por qué les dijo Jesús eso a los fariseos? Porque ellos decían que eran hijos de Abraham. Pero Jesús le dijo: no, ustedes no son. Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Y por eso esas obras hacéis, porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Recuerde que una característica del enemigo nuestro, del diablo, de Satanás y todos sus demonios es ser mentirosos. La mentira. ¿Qué más dice? Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Cuando vemos que dice padre de la mentira, o sea, un padre tiene hijos. Entonces, Satanás es padre de la mentira y tiene hijos. Pablo le dice en 1 de Juan 4:6, nosotros somos de Dios. Ese es tener identidad. ¿Quién es usted? ¿De dónde viene? No es un religioso, es un hijo de Dios. Por eso Juan dice, nosotros somos de Dios. El que no es de Dios, no oye a Dios. Miren, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿En qué conocemos? En que los que son hijos de Dios escuchan al Espíritu Santo. El Espíritu Santo dirige su vida. Haz esto, no lo hagas. Pero el que no es hijo de Dios, escucha la otra voz. La voz de su padre, como dice aquí, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él también tiene hijos. En estos dos versículos afirmamos que es a través de lo que escuchamos que somos paternizados. Escuchamos la palabra de Dios. Ella es nuestra vitamina, ella es nuestra comida. Entonces, nuestra paternidad, nuestro Padre es Él. Si escucho la voz del enemigo, las doctrinas de demonios de error, ¿quién es mi Padre? Es el diablo. A través de lo que yo escucho. Por eso es tan importante saber qué escuchamos. Porque la palabra de Dios dice, porque la fe viene por el oír. Cuando usted oye de la palabra, su fe aumenta. Usted ve un testimonio, su fe crece. Si está pasando un momento difícil, escucha una promesa de Dios, eso lo levanta. Por eso, ¿qué escuchamos? No nos olvidemos. ¿De quién escuchamos? Nos paterniza. Amén. Entonces, dice claramente, y el que no es de Dios no oye. Y toda persona que no oye, no cree. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. Dice entonces, te muestra que no es de Dios. Y así podemos distinguir que la persona hay un espíritu de error. O sea, nosotros podemos distinguir en una persona que tiene un espíritu de error por lo que habla. Porque ella se dejó engañar por lo que escuchó. Comenzó a escuchar doctrinas de demonios. Entonces, eso hizo que se fuera de la fe. No quiero conocer más de la palabra de Dios. Quiero seguir mi vida a mi manera.
Bueno, sigamos. En 2 de Corintios 11:4, la palabra de Dios dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, si recibís otro espíritu que él habéis recibido, u otro evangelio en que lo habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces, queda claro que al recibir otro espíritu, como dice aquí, mire, clarito nos dice que nosotros no debemos aceptar ningún evangelio que no sea el de Jesucristo. Dice, a ver, ¿por qué? ¿A qué se refiere? A ver, es importante entender en que este versículo de Timoteo nos habla del espíritu de engaño y de doctrina de demonios. ¿A qué se refieren con las doctrinas de demonios? ¿Qué es una doctrina? Vamos a ver. Doctrina es una enseñanza que se basa en un sistema de creencias. O sea, las dos cosas van juntos: el recibir la enseñanza y el creer. Yo creo lo que recibo. Lo que no recibo, pues eso no entra a mi vida porque lo rechazo. Amén. Entonces, eso nos dice. Al decir que han escuchado doctrina de demonios, me muestra que esta gente aceptaron una enseñanza diferente en su corazón y la creyeron. Y esto lo llevó a apostar de la fe. Recordemos lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Con el corazón se cree, ¿verdad? Con la boca se acepta, pero con el corazón se cree para justicia. Mire cómo es tan sutil esto. ¿Qué es lo que escucho? Eso creo. Por lo tanto, los espíritus de engaño y la doctrina de demonios están en personas usadas por el mismo Satanás. Pero esto tiene una raíz, una simiente, es una enseñanza, una doctrina, y es la hipocresía o la religiosidad. Toda persona hipócrita habla mentira y está llena de enseñanzas diabólicas porque la hipocresía abre la puerta para que entren los demonios. Miren, ¿qué es un hipócrita? Es una persona que aparenta. Viene a la iglesia, escucha la palabra, aparentemente, pero no la cree. ¿Por qué? Porque su corazón, su alma, su mente está escuchando otra clase de palabra. ¿Y qué hace? Sale esa palabra, ni la cree ni la entiende. ¿Por qué? Porque ya no la acepta. Ya no la cree ni la entiende. ¿Y qué hace? Critica. Todo lo que escucha está mal. Eso está mal. Eso pasó con Jesús. ¿Qué hacían los fariseos? Él hacía un milagro. La gente estaba feliz, daba gracias a Dios. El ciego recibió la visión. Pero los fariseos estaban ahí ¿para qué? Para criticarle. ¿Cómo lo vas a hacer en un sábado? Eso no se debe de hacer. Cuando le dijo al leproso, tu fe te ha salvado. Y ¿cómo así que va a salvar? ¿Quién se cree que es? Nunca vieron el milagro. Nunca vieron la obra de Dios. Porque su corazón creía otra cosa. Y eso es lo que está ahora dañando a la persona que se ha creído creyente, pero no ha tenido una base fuerte, una raíz. Por eso se puso a escuchar doctrinas de demonios y entonces dejó de creer en la palabra y se convirtió en un religioso, en un hipócrita. La hipocresía abre la puerta a los demonios, dice. Porque el hipócrita o el religioso cree que está en lo correcto, porque le enseñan la misma palabra, pero corrompiendo el mensaje verdadero y actúa
en base de lo que él cree, su propia justicia. La Biblia dice que la justicia de los hombres es para el Señor trapos de inmundicia, que la justicia verdadera es la que viene de Dios. El religioso, el hipócrita, no se sujeta a la justicia de Dios porque tienen su propia justicia. La Biblia dice, pero yo creo de esta manera. No cree en la justicia divina. ¿Por qué? Porque la justicia divina es amor. La justicia de Dios es diferente a la justicia de los hombres. La justicia del hombre es rigor, juzga por las apariencias, pero el Señor dice en su palabra que Él no juzga por las apariencias, que Él juzga, Él conoce el corazón de cada ser humano. Entonces, el hipócrita o religioso, como ignora la justicia de Dios, los designios de Dios, no se puede sujetar a lo que Dios ha establecido y lo de Dios lo juzga mal. El religioso, el hipócrita, como dice la palabra, juzga por su propio corazón y se olvida de que Dios es soberano. Le voy a hacer un ejemplo. La genealogía de Jesús, dentro de la genealogía de Jesús, están mujeres que fueron rechazadas por la sociedad, como Ruth, la moabita. Su raza era pandita, pero ella hizo lo contrario y pudo ser la bisabuela del rey David. Habla también de Tamar, la mujer que se hizo prostituta para engañar a su suegro, porque sabía que la descendencia del pueblo de Israel era lo más importante. El religioso la juzgó. No, ellas no, pecadoras. Jesús mismo nos enseñó. María, la que lavó sus pies, era una prostituta, porque la justicia de Dios es diferente a la justicia de los hombres, porque la soberanía de Dios es infinita, que eso solamente se lo entiende en el Espíritu. Amén. Continuamos. Este es el hipócrita. Bueno, dice, lo peor de todo esto es que el hipócrita se cree conocedor de la palabra de verdad y es posible que lo conozca, pero sin entendimiento. ¿Qué significa esto? Hay gente que se sabe los versículos de memoria, pero no tiene entendimiento, no tiene revelación, porque la palabra de Dios no es literal, es espiritual y hay que buscar la revelación, los secretos que están en la palabra. Continuamos. En 1 Timoteo 1:7 nos dice la palabra: queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, el hipócrita o religioso tiene un fundamento de mentira y falsedad. Vamos a ver, ¿cómo es el hipócrita? Vamos a leer en Ezequiel 33. Del versículo 30 dice: y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti, dice, como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán
por obra. ¿Qué le decía el Señor al profeta Ezequiel? Así es el hipócrita. Aparenta que escucha la palabra, aparenta que está de acuerdo, pero Él le dijo, te escuchan, pero no te hacen caso, no ponen por obra. Por eso que el verdadero cristianismo no es ni siquiera predicar la palabra, sino vivirla, ponerla por obra. Por eso el Señor le dijo a Ezequiel, te voy a mostrar cómo es este pueblo. Este pueblo es hipócrita, este pueblo es religioso. Me consultan, pero no obedecen. No obedecen, porque ellos tienen su propia doctrina. Y aquí le dice a Ezequiel que ellos no van a poner por obra lo que Ezequiel les estaba hablando. ¿Quién era Ezequiel? Un profeta de Dios. ¿Qué les estaba diciendo? Lo que Dios decía. Pero decían, no, eso no es verdad. No lo vamos a creer. Y decía la palabra, y no lo ponían por obra. Te tienen como un cantor. Canta bonito, te escuchan, pero no te obedecen. Y esa es una característica de lo que nos habla la palabra, la levadura de los fariseos, la hipocresía. Escuchan. Usted sabe cómo siempre que Jesús hizo grandes milagros, cerca de él estaban los religiosos de ese tiempo. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los herodianos. ¿Para qué? Para criticarlo, para buscarle una falla. Ellos lo que querían era eso, encontrar algo para acusarlo. Y esa es la doctrina de los fariseos, la levadura. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y pedirle al Espíritu Santo que nos dé tanto discernimiento, porque eso está metido dentro de la iglesia. Se ha logrado meter, inmiscuir, aparentando que es un creyente, a lo mejor hasta un líder más, pero no. Su corazón no es sano, su corazón no es libre, está contaminado con la levadura de la hipocresía. Y vamos a continuar. Aquí podemos ver al pueblo de Israel, a los que habían quedado del cautiverio en una actitud de hipocresía. Ellos no tomaban en serio las enseñanzas de Ezequiel. En el versículo 30 dice que se burlaban, se mofaban a escondidas de Ezequiel. Cuando Ezequiel terminaba de hablar, ellos se mofaban. Y sabemos que así pasa con la gente hipócrita, religiosa, que sale de la iglesia a criticar, a hablar de la palabra. Es que no estuve de acuerdo, es que no me gustó, es que ¿por qué? Eso es una doctrina de demonios. Vamos a ver. Dice que unos criticaban detrás de él, escondidos en las casas, unos con otros. Lo que nos llama la atención es que Ezequiel no lo sabía, pero Dios lo sabía. Dios mismo le dijo a Ezequiel, no te escuchan, te escuchan pero no te hacen caso. Y Dios comienza a explicarme cómo es que acerca de los hipócritas, lo cual nos ayudará a entender cómo actúa un hipócrita. En el versículo 31 dice, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío. Aquí hay una palabra común en dos frases, y es como. Esta palabra, como, nos da a entender que la gente iba y se presentaba, igual, parecido, semejante al pueblo. Entonces se presentarán como pueblo, que no lo son. Y pasará esto, oirán tus palabras,
te harán halagos con tus bocas. ¡Ay, qué linda palabra! Me llegó. Pero eso también es parte de la hipocresía. ¿Y cuál es el problema del hipócrita? Dice, escucha, pero no pone por obra. El corazón de ellos anda en pos de avaricia. Esto me lleva a las enseñanzas ya aprendidas. El problema está en el corazón. Porque con el corazón se cree. Hemos aprendido que por lo que creemos también actuamos, ¿verdad? Por eso estas personas escuchaban, pero no podían poner por obra lo que escuchaban. Y todo era porque su corazón estaba lejos. El hipócrita demuestra interiormente un gran interés cuando escucha la palabra, hacia halagos, pero todo eso es un manto para cubrir la hipocresía. Por esta razón, Pablo advierte a Timoteo de este gran peligro, porque esto no es tan fácil de detectar, visto que el hipócrita exteriormente tiene apariencia de un buen cristiano, santo y consagrado, que es pura boca, pero por los hechos se lo puede distinguir. ¿Cuál es el final del hipócrita? Vamos a leer. Jesús les dijo a sus discípulos en Lucas 2 y 3. Porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en las tinieblas y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. ¿Qué dice el Señor? Nada está oculto bajo el sol. A los hombres podremos engañar, pero al Señor no. Por eso aquí también nos hace ver en Eclesiastés 10:20, que dice, ni aún en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Dice, Dios no va a dejar impune al hipócrita. El hipócrita está expuesto por Dios. Dios no consiente la hipocresía. Jesús no consintió la hipocresía. ¿Por qué nosotros la consentimos? Es importante que no ignoremos este tema y que vayamos en contra de esta doctrina que abre la puerta a los demonios. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor? El pueblo necesita tener discernimiento, mucho discernimiento en este tiempo, más que nunca. ¿Y cómo se logra el discernimiento? ¿Quién nos da el discernimiento? Recordemos que para eso tenemos a nuestro amado Espíritu Santo, que Él nos dirige a toda verdad. Necesitamos estar más tiempo con Él, no estar tan afanados muchas veces por la obra, sino estar a los pies del Señor de la obra, para que Él, a través de su Santo Espíritu, nos dé el discernimiento para no ser engañados, para no caer en esa trampa de la doctrina de demonios. Otra cosa importante es que el hipócrita tiene como meta destruir a personas, y no a cualquiera, sino, ¿por qué? Porque Él es guiado por los demonios. Él está en contra de la iglesia, en contra de los siervos de Dios. Y esa es su meta, destruir, dañar. Por eso no podemos confiarnos, no podemos estar con los brazos cruzados. Tenemos que estar alerta. Tenemos que siempre estar despiertos, mucho tiempo en oración, ayuno. Por eso el Señor nos manda en este tiempo ayunar, a orar, para no ser engañados, para no caer en la trampa de los hipócritas. Ya, en Proverbios 11:9, ¿qué dice la palabra? El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados
con la sabiduría. Y en el Salmo 15, del 1 al 3 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra su vecino. Aquí puedo ver que muchas personas dentro de la iglesia creen que Dios los escucha, pero para poder subir y morar en su presencia hay condiciones, y una de ellas es no hacer mal, no hablar mal del prójimo. Y bueno, la hipocresía es hablar mal. Bueno, ojalá Dios quiera que esta tarde, pues, esta palabra nos lleve a reflexionar, a buscar más de Dios, a no repetir como todo el mundo repite, estamos en los últimos tiempos, sino a ponernos como nos dice la palabra, a escudriñarla, a saber cuáles son las señales de estos tiempos. Y esta es una de las señales. Tiempos peligrosos. Tiempos donde habrán muchos que apostatarán de la fe. ¿Por qué? Por haber escuchado doctrina de demonios. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Y que no seamos presas fáciles de estos demonios, sino que seamos un pueblo diferente, un pueblo con discernimiento espiritual. Que el Señor bendiga sus vidas.